un tema que lleva por nombre prueba de fe. Amén. Así que si me acompaña en Salmos 73. Amén. Salmos 73:1. Amén. Así que lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces sus antojos del corazón. El 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencias, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos en Galilea. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Amén. Así que lo vamos a dejar ahí, lo vamos a primeramente pedirle sabiduría al Señor y que sea Él trayendo entendimiento en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por este privilegio que tú me das, Señor Jesús, de poder compartir tu palabra, Señor. Yo sé que primeramente hablas a mi vida, Señor Jesús, me enseñas, Señor, porque yo tengo mucho más, Señor Jesús, que conocer más de ti, Señor Jesús. Solamente te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, esta noche, Señor Jesús, a cada uno de tus hijos, Señor, seas tú trayendo una palabra, Señor Jesús, seas tú guardando la palabra, seas tú sembrando la palabra en sus vidas, Señor Jesús, y te damos gracias, Señor Jesús, porque cada semana, Señor, traes una nueva palabra a nuestra vida. Te damos gracias por aconsejarnos, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Así que, por nombre del tema, lleva prueba de fe. Así como decía en el principio, muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Llega eh, muchas pruebas. A veces nosotros no lo esperamos a que llegue a nuestra vida. Hay momentos, ¿verdad?, donde nosotros nos encontramos bien, nos encontramos feliz, como que todo está yendo bien, todo va bien, y de repente llega algo en nuestra vida para probar nuestra fe. De repente el Señor permite algo para probar nuestra vida, así como el Señor, así como Jehová, como probó la vida de Job, permitiendo que el enemigo le quitara todo lo que tenía. Tal vez Job, ¿verdad?, tenía puesto su confianza en lo que él tenía. Tal vez Job sí sabe de Dios y todo le da gracias a Dios. Él ponía sacrificios delante del Señor, pero no lo conocía tanto como el Señor lo quería que él supiera de él. Por eso permitió que llegara una prueba en su vida para demostrarle quién era el Señor. No sé cómo se encontraba Job, tal vez él estaba en un lugar tranquilo y de repente cuando llegó eso en su vida, no lo esperaba, sino que lo agarró por sorpresa. Entonces muchas veces puede llegar eso a nuestra vida también, a probar nuestra fe, a probar si de verdad tenemos nuestra confianza en el Señor. Pero cuando llega ese momento, es ahí donde nosotros nos decimos a nosotros mismos, de verdad lo que estoy haciendo para el Señor, ¿será que vale la pena? ¿Será que yo estoy en el camino correcto? ¿Será que yo de lo que estoy haciendo estoy recibiendo recompensa?
¿Será porque de lo que yo estoy haciendo de verdad es bueno? Porque yo puedo ver a mis amigos, yo puedo ver a las personas, yo puedo ver a las familias como que son más felices que yo, como que tienen más que yo. Sus metas se están cumpliendo y es lo que estaba pasando a este hombre que veía a las personas, analizaba lo que ellos tenían, decía porque ellos tienen, y así puede estar llegando a nuestra vida también. Y es lo que llegó en la vida de este hombre que se llama Asaf. ¿Y quién es Asaf? Dice en Primera de Crónicas 25:1, dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profeticen con arpas, solterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Entonces, ¿quién era Asaf? La palabra de Dios dice que David lo había puesto para ser un líder para el ministerio, para la adoración en el templo. Él era el líder, él era un adorador, él era una persona que estaba en la presencia del Señor, él era una persona que veía cómo se entregaban sacrificios delante del Señor, él era Asaf, él era un adorador, un hombre levita, líder de música en el templo, bajo el orden del rey David. Entonces, él no era una persona de alguien, por ejemplo, que asistía o llegaba cada año a poner su sacrificio. No era una persona que solo conocía hablar de Dios, sino que él estaba ahí. Él era un adorador, pero en un momento de su vida llegó una prueba y es lo que dice la palabra de Dios, el 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que le llegó una prueba en su vida. Por ejemplo, él, ¿qué es lo que él hacía? Tal vez él era el que cantaba, un ejemplo, él, tal vez era él el que servía, tal vez era él el que servía, el que ayudaba a las personas cuando llegaba a dejar sacrificio, o tal vez era una persona que vivía en el templo, él estaba allí, su vida era consagrado para Dios. Él era algo que se había apartado de las personas que hacen maldad. Él era una persona que se había entregado, era entregado al Señor, pero cuando él empezó a ver las personas con libertad o las personas que tenían dinero, tenían bienes, tenían todo, y en su corazón tuvo envidia de eso, vio lo que ellos tenían y puede estar pasando eso en nuestra vida ahora. Nos podemos hacer, cuando llegue prueba en nuestra vida, nos podemos preguntar si de lo que estoy haciendo es bueno para mí. Podemos ver a las personas, empresarios, personas que conocemos como que tienen más que nosotros y podemos nosotros sentir en el corazón también de que si yo sigo los pasos de ellos, pueda que yo tenga también, pueda que yo pueda obtener eso también y nos podemos confundir. Por eso él dice, casi se deslizaron mis pies, casi caí, porque empecé a ver a ellos. Por eso hubo un pensamiento, porque él analizaba las personas y nosotros podemos preguntarnos cuál fue el problema en él, cuál fue el problema de que él llegara a pensar eso para tener esos pensamientos. Tal vez porque a ellos no les dejaron tierra, tal vez a ellos no les dieron herencia, tal vez a ellos porque a ellos no les dieron herencia como los otros tribus, a ellos se les repartieron tierras, pero más a ellos no se le dieron a ellos. Entonces ellos vivían en el templo, ellos comían del sacrificio que se entregaban, por eso dice a Josué 13:14, pero a la tribu de Leví no dio heredad
Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Entonces puede ser que sea por eso, porque él no habían recibido herencia, como ellos vivían en el templo. Ellos comían del sacrificio que se entregaba, tal vez por eso, como tal vez se sintió como que no tenía nada, no tenían cosas materiales, tal vez no tenían como los otros que tienen. Tal vez por eso le llegó ese pensamiento en él, pero lo que él tal vez en ese momento de prueba, tal vez en ese momento donde él se encontraba en esa situación, se olvidó de que su herencia era Jehová, era el Señor su herencia de ellos. Tal vez en ese momento se le olvidó, cuando llegó esa prueba en su vida, se le olvidó que él tenía el mejor herencia. Y eso puede estar pasando en nuestra vida ahora. Tal vez nosotros estamos luchando con nuestras metas, o tal vez nosotros podemos ver a las personas de buena salud, y a mí casi todo tiempo, siempre me caigo, siempre necesito, siempre estoy en esto. ¿Sabes por qué? Tal vez el Señor conoce a cada uno de nosotros. El Señor no quiere que nosotros perdamos. No, el Señor no quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en otras cosas. Por eso muchas veces puede estar pasando en nuestra vida de todo eso, pero lo que el Señor quiere de nosotros es nuestra capacidad, de que sobre todo lo que nosotros tenemos, que el Señor sea nuestra confianza, sea Él sobre todo lo que nosotros tenemos, porque muchas veces, ¿verdad? Como dice el proverbio, dice que al hombre que no tiene hambre, o al hombre saciado, hasta el miel no es bueno para él. Pero para la persona que tiene hambre, hasta lo amargo es bueno para él. Entonces, por eso nosotros tenemos que reconocer de lo que nosotros tenemos en nuestra vida, aunque nosotros no lo podemos ver como muy poquito lo que tenemos, no es igual que de las otras personas. Apenas yo tengo un carrito, pero otras personas tienen más. Pero sobre todo eso debemos de darle gracias al Señor. Te doy gracias porque no ando a pie. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tengo que comer todos los días. Te doy gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Te doy gracias, Señor, porque toda mi familia están bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos recompensa. El Señor ve nuestra capacidad. El Señor ve lo que nosotros estamos agradecidos con el Señor. Entonces ahí viene la bendición del Señor. Porque ¿qué es lo que dice? Dice el 4, porque no tiene congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Él dice que las personas que hacen maldad, él dice que las personas que están alejados del Señor, dice que ellos no temen a la muerte, y más su salud es mejor de lo que yo estoy. Entonces dice el 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofa y hablan con maldad de hacer violencia, habla con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasa la tierra. Entonces él estaba analizando todo eso, lo que los hombres malos, o los hombres que estaban alejados del Señor, él veía que ellos tenían todo lo que ellos querían. Ellos habían obtenido todo lo que ellos querían, todo lo que ellos deseaban, todo lo que ellos buscaban, ellos lo tenían todo. Pero ¿qué es lo que dice él? El 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él es como que se arrepintió de lo que él estaba haciendo. Él olvidó de que su herencia era el Señor. Se le olvidó eso, y él dijo, eh, me arrepiento de haber lavado mi corazón, me arrepiento de seguir los buenos pasos, me arrepiento de estar
en el camino. Y el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces el fin de ellos es algo, va a ser perdido. Todo lo que ellos obtienen, las personas malas o las personas que obtienen todo afuera, ellos tienen un final diferente y él comprendió eso hasta cuando entró en la presencia del Señor. Tal vez su mirada estaba afuera del Señor porque él estaba analizando a las personas malas en su propia fuerza y estaba afuera de la presencia del Señor. Pero cuando él se acercó al Señor, entendió cuál es el fin de ellos y no solo eso, sino que él entendió también quién era su herencia, quién era su herencia y él comprendió que su herencia era el Señor mismo. Y es lo que nosotros, ¿verdad? Debemos de tener en nuestra vida cuando llegue una prueba de fe en nuestra vida, cuando llegue algo en nuestra vida, que nuestra confianza no esté en lo que nosotros tenemos, que nuestra confianza no esté en lo que las otras personas tienen, o que nuestra confianza no esté en las cosas materiales de otras personas, sino que nuestra confianza esté puesto en el Señor. Tampoco no quiero decir que nosotros no sigamos nuestra meta, tampoco no quiero decir de que cuando nosotros somos evangélicos seremos pobres. Tampoco estoy diciendo de que cuando nosotros seguimos a Jesús no debemos de buscar el dinero y vivir en la pobreza. Claro que no. Cuando nosotros, por eso dice la palabra de Dios en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y es ahí donde ve el Señor la capacidad de nuestra confianza, de decirle al Señor, sobre todas las cosas, tú eres mi herencia. Eres tú mi herencia sobre todo. Y es ahí donde el Señor prueba nuestro corazón y ve nuestra fe. Entonces el Señor nos bendice. Cuando nosotros, ¿verdad? Necesitamos algo, tenemos necesidad o tenemos metas y nosotros, ¿verdad? No ponemos confianza en lo que tenemos en el banco o lo que tenemos guardado o lo que nosotros tenemos, no ponemos nuestra confianza en eso, sino que podamos decirle al Señor, yo sé con lo que tengo vas a multiplicarlo. Yo sé con lo que tengo hasta va a sobrar para cumplir mis metas, porque yo sé que tú eres mi fuente de bendición, que no me vas a dejar desamparado. Yo no debo de tener envidia de las personas que ellos tienen. Tal vez ellos tienen casas, carros y todo, bienes, pero es de ellos. Y ellos saben cómo lo obtuvieron. Si lo obtuvieron con bien, qué bueno, pero si lo tuvieron en malos pasos, ellos saben cuál es el final de ellos. Pero más si nosotros buscamos a Dios y Él es nuestra fuente de bendición, entonces el Señor va a ser nuestra riqueza. Por eso dice la palabra de Dios, dice que la bendición del Señor es la que enriquece, no se desvanece, sino que va a estar siempre en nuestra vida. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Vemos en nuestra vida cómo era antes, tal vez antes no nos entró en la mente de poder obtener algo, pero gracias a Dios ahora podemos ver la bendición del Señor y cómo lo hemos obtenido. Ha sido la bendición del Señor porque no hemos visto de otras personas, no hemos deseado lo que ellos tienen, sino que nosotros tenemos una fuente de bendición que es el Señor, que es el que nos puede dar todo. Él es el que nos puede dar la vida, Él es el que nos puede dar la salud, Él es el que nos puede dar todo lo que nosotros, todo lo que nosotros necesitamos. Por eso dice, por eso dice en el 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán.
tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todo sus obras. Él lo entendió. Por eso dice, casi se deslizaron mis pies, casi caí, porque estuve viendo lo que otras personas tienen y no pude ver lo que yo tenía, que el Señor era mi herencia. Por eso es lo que dice Josué 13:33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Él era la herencia. Tal vez a ellos a la tribu de ellos no les dejaron tierras, no les dejaron bienes, sino que a ellos eran los que cantaban, los que adoraban, los que servían en el templo, y el Señor mismo es el herencia de ellos. Y él era un adorador, él estaba en la presencia del Señor, pero llegó esto en su vida. Y así nosotros, ¿verdad? Que servimos al Señor, así nosotros como hemos dado nuestra vida al Señor, así mismo nosotros hemos entregado nuestro servicio al Señor, y puede llegar eso en nuestro corazón, de decir, ¿será que de lo que estoy haciendo estoy recibiendo recompensa? Si no estamos recibiendo recompensa, ¿dónde estaríamos ahora? El Señor ha tenido cuidado, nos ha dado salud, tal vez había llegado algo a nuestra vida, el Señor lo ha detenido, y es ahí donde el Señor nos bendice. Es ahí donde el Señor da todo en nuestra vida. Por eso cuando llega esos tiempos en nuestra vida, cuando llega esas pruebas de fe en nuestra vida, que nuestra confianza esté siempre en el Señor. No veamos de lo que nuestro vecino tiene, no veamos a lo que nuestros hermanos tienen, no veamos lo que a los otros tienen, sino que nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor y decirle al Señor, tú eres la fuente de mi bendición. Tu bendición es la que me enriquece y no se desvanecerá. Que podamos decir al Señor, tú eres mi torre fuerte, no importa lo que venga a mi vida, sobre todo lo que yo tengo, tú eres mi confianza sobre todo eso. Amén. Así que quería compartir este pequeño tema. Sé que el Señor nos aconseja cada día. Yo sé que cada día tenemos que aprender más del Señor. Que si nosotros le pedimos al Señor, Señor, enséñame más, quiero más consejos, quiero escuadriñar más de tu palabra, quiero saber más, que podamos decir al Señor para que abra nuestra mente y que nos dé el querer de leer más su palabra, porque es ahí donde nosotros agarramos armas, es ahí donde nosotros agarramos, ¿verdad?, los consejos del Señor en la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros podemos aprender. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor Jesús. Sé que tú cada día, Señor, enseñas, Señor, a nuestra vida, nos aconsejas, Señor Jesús, de cómo podemos caminar, Señor Jesús, de ponerte sobre todas las cosas, Señor Jesús, que no veamos lo que nuestros hermanos tienen, que no veamos lo que a las personas tienen, Señor, sino que nosotros podamos, Señor Jesús, entender, Señor Jesús, que tú eres nuestra herencia, Señor, que tú eres todo en nuestra vida, Señor, y que tú no nos vas a dejar desamparados, Señor, sino que tú, Señor Jesús, vas a traer bendición en nuestra vida, Señor Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Así que le damos gracias a Dios por su palabra.